Buenos días, estimados alumnos. A continuación vamos a ver el tema sobre las cédulas de auditoría a las cuentas por cobrar. Hemos visto ya las cédulas de auditoría para el efectivo y entonces elaboramos cédula analítica y cédula subanalítica para el efectivo, caja, caja chica, banco, y para las cuentas de banco hicimos una cédula subanalítica. Esta vez corresponde elaborar cédulas para las cuentas por cobrar. Ya sabemos que las cuentas por cobrar se originan de las ventas al crédito y es ahí donde tenemos las cuentas por cobrar. Son esas cantidades que nos adeudan los clientes y que nosotros debemos de cobrar. Entonces, en base a eso, las auditorías están enfocadas en lo que es cómo se han manejado las cuentas por cobrar, que si se han pagado, que si hay clientes incobrables, que si hay que calcular estimación para cuentas incobrables. Entonces, toda esa parte que tiene que ver con esos saldos de las cuentas por cobrar. El objetivo de un auditor al estudiar las cuentas por cobrar es confirmar los saldos que aparecen reflejados en los estados financieros y que esos saldos sean reales, que muestren las verdaderas cuentas por cobrar de la compañía y que no existe en ningún momento un cliente con un saldo de que no exista. Entonces, por esto es la revisión muy importante que se les da a las cuentas por cobrar. Manejamos que una compañía comercializadora va a realizar muchas ventas y dentro de estas ventas muchas van a ser al crédito y por lo tanto se van a estar generando cuentas por cobrar. Y las cuentas por cobrar para una compañía pueden ser muchos clientes deudores o pocos, depende del volumen. Depende del volumen de ventas al crédito, entonces dependiendo de eso, la compañía va a tener cuentas por cobrar. A continuación vamos a ver el supuesto. Entonces los ejercicios van a darnos el siguiente supuesto. Nos van a dar un sinnúmero de deudores con su saldo. Ya sabemos que hay un año que es solo para referencia. En este caso es el 2019. En este caso, el año 2019 solo lo vamos a tomar como referencia. Y el año 2020 va a ser el año que nosotros vamos a revisar o los saldos a los que nosotros le vamos a poner atención. El 19 solo va a ser de referencia. Y entonces acá están todos los clientes que nos va a dar el supuesto. Aquí tenemos Demetrio Aboy, Arturo Salazar, Francisco Cisnero, Marcos Cisnero, Comercial La Fe, Francisco Espinosa, Javier Guizar, José Martínez, Abel Mejía, Oscar Montemayor, Negociaciones Rodríguez, Norberto, Javier Magdaleno, Rogelio García, Lucía Salgado, Hugo Valdés y Ventas al Mostrador. Estos son todos los clientes que tiene la compañía. Y aquí vemos los saldos del 2019 que no lo vamos a tomar en cuenta, solo los vamos a ubicar como referencia. Y a la par el 2020 que son los saldos que vamos a revisar. Otro aspecto muy importante es que en las empresas donde hay muchos clientes, entonces la auditoría no puede revisar a todos y solo va a extraer una muestra de cuántas van a ser los clientes a los que les va a mandar cartas de confirmación de saldo. Entonces aquí el mismo supuesto nos va a ir indicando qué es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí vemos, dice, se mandan cartas de confirmación a los siguientes clientes. No se mandan a todos, sino que solo a los siguientes. El 1 dice, Comercial La Fe, respuesta, aducen tener un saldo de 0. El cheque de pago ya fue depositado en el banco. La segunda carta, Abel Mejía, y en la respuesta nos dicen que coinciden con su saldo, es decir, están de acuerdo con el monto. La tercera carta va a ser para Negociaciones Rodríguez
Y la respuesta es que no nos respondieron la carta. Hugo Valdés, la respuesta dice que es que el cliente se declara en quiebra. En la carta número 5 es de ventas al mostrador y la respuesta es que presentan un saldo de 21,000 más 453.56 en concepto de intereses. Y por último vamos a estimar el 1% de incobrabilidad del total de la cartera de crédito. ¿Qué nos pide? Elaborar cartas de confirmación, elaborar cédulas analíticas y elaborar asientos de ajuste. Entonces, después que tenemos un machote de carta. Este es el machote de carta que vamos a dirigir a cada cliente. Entonces ahí dice Managua de, en la fecha, señores, a quien va dirigida la carta, a sus manos, estimados señores, con motivo de la revisión anual que están efectuando a sus cuentas nuestros auditores, hemos de agradecerle que confirmen la exactitud de nuestro registro, firmando el talón de la presente y enviándolo a ellos directamente en el sobre timbrado que anexamos a través del número de teléfono tal. Nuestros registros muestran que el 31 de diciembre del año 2020 ustedes tenían un saldo a su cargo de. Es importante manifestarles que la presente no constituye una gestión de cobro de saldo antes mencionado, ya que nuestros auditores únicamente desean cerciorarse de la corrección del mismo. En caso de que estén inconformes o hayan efectuado pagos posteriores a esa fecha, les rogamos hacer en el mismo talón o en carta por separado las observaciones del caso. Agradeciendo su cooperación, quedamos de ustedes sus atentos y seguros servidores. Hasta ahí llega la carta y más abajito donde están estas líneas que dividen significa que abajo va la respuesta. Todo de abajo es lo que va a responder el cliente. El saldo de que al 31 de diciembre del año 2020 aparecía a nuestro cargo en los registros de es correcto, es incorrecto. Entonces la empresa se llama El Éxito S.A. Ya le vamos a poner El Éxito S.A. Vamos a hacer la primera carta como que si hoy la hubiésemos mandado, entonces sería Managua 1 de septiembre del año 2021. Esta es la primera carta que vamos a elaborar. Señores, entonces aquí me dice, se mandan cartas de confirmación a los siguientes clientes. La primera, Comercial La Fe. Entonces, la primera carta tiene que ir dirigida a Comercial La Fe. Entonces ahí solo ubico yo el nombre. Aquí el número de teléfono, puedo inventar un número de teléfono. Después, nuestros registros muestran que el 31 de diciembre del año 2020 ustedes tenían un saldo de Comercial La Fe. En el año 2020 vamos a ir a ver qué saldo tiene. Dice que en el 2020 son 2.272.20 el saldo que ellos tienen. 2.272.20. Ese es el saldo que yo ubico acá. Después queda aquí, podemos ponerle un nombre a la carta que firma cualquier nombre, Juan Pérez. Entonces esa es la carta que nosotros mandamos para Comercial La Fe, donde le decimos que nos confirmen ese saldo que nosotros tenemos de 2.272.20. Aquí decimos que después de estas líneas que sombrían en amarillo, viene la respuesta del cliente, pero yo aquí mismo lo tengo. Dice Comercial La Fe, respuesta, aducen tener un saldo de 0. El cheque ya fue depositado en el banco. Entonces, el saldo ¿de cuánto es el saldo de ellos? 2.272.20. Que al 31 de diciembre del 2020 aparecía a nuestro cargo en los registros de la empresa, que la empresa en este caso se va a llamar El Éxito S.A., es incorrecto. Es incorrecto, ¿por qué? Porque ya fue depositado, ¿qué nos dice arriba? Ya fue depositado. El cheque ya fue depositado en el banco. Entonces es la respuesta. El cheque ya fue depositado en el banco. Entonces ahí tenemos ya la primera carta.
para comercial La Fe. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo las siguientes cartas. Abel Mejía es la segunda. Siempre es ir llenando que la fecha de hoy, por ejemplo. Entonces, la carta es la segunda para Abel Mejía. Entonces, la carta va dirigida a Abel Mejía. Ahora, ¿en qué saldo tiene este señor Abel Mejía en el 2020? Entonces, 37,104, dice acá. 37,104. Hasta ahí llega la carta. Nosotros ahí ponemos un número de teléfono, un nombre del mismo licenciado. Y después dice que nos dice que está conforme con su saldo, la respuesta. Allá abajo en la respuesta dice, respuesta coincide con su saldo. Entonces, en este caso, le vamos a poner que el saldo de 37,104 es correcto. Este caso es correcto porque coincide con su saldo. El cliente coincide con su saldo. Entonces ahí solo ponemos que es correcto. En las observaciones igual podemos ponerle esa observación. El cliente coincide con su saldo. O sea, ahí tenemos ya la segunda carta. Después dice que la número 3 va para negociaciones Rodríguez. Vamos a enviar la carta a negociaciones Rodríguez. Entonces, igual ir poniendo la fecha. Es para negociaciones Rodríguez. Y aquí dice, vamos a ir a ver cuál es el saldo de negociaciones Rodríguez al 2020. Son 12,419.28. 12,419.28. Después en la respuesta, ¿qué nos dice? Vamos a ir a ver. Dice, negociaciones Rodríguez no respondió la carta. Entonces, al no responder la carta, todo esto no va a llevar nada, porque decimos que después de los puntitos es la respuesta del cliente. Entonces, como no responde, entonces nosotros hacemos que elaboramos la carta, pero esta parte va en blanco porque no respondió. Después tenemos la número 4, dice que es para Hugo Valdés. Hugo Valdés, respuesta, cliente se declara en quiebra. Entonces vamos a dirigir la otra carta a Hugo Valdés. Entonces esta carta va para el señor Hugo Valdés. Vamos a ir a ver cuál es el saldo de Hugo Valdés en el 845.76. O sea, vamos a ubicar el saldo de 845.76 acá. Y dice que se declara en quiebra. Entonces en la respuesta el saldo de 845.76 es correcto el saldo. Pero en las observaciones el cliente se declara en quiebra. O sea, ahí como observación, o sea, el saldo sí está correcto, pero el cliente se declara en quiebra. Y por último tenemos la carta número 5, que sería esta, que es de ventas al mostrador. Y dice, la respuesta presenta un saldo de 21,000 más 453.56 en concepto de interés. Entonces vamos a hacer la última carta para ventas al mostrador. Para los señores de ventas al mostrador.
fecha de hoy. Ahora vamos a ir a ver qué saldo tiene este ventas al mostrador en el año 2020. Dice que son 21.453.56. Son 21.553.56. A ver, 21.453.56. La respuesta la tenemos, dio respuesta el saldo de 21.453.56. Es incorrecto. Es incorrecto, ¿por qué? En las observaciones dice que presenta un saldo de 21.000 más 453.56 de interés. Entonces, en este caso, el saldo está incorrecto. Está incorrecto porque el saldo son 21.000 y 453.56 corresponden a interés. Por eso está incorrecto. Entonces aquí tenemos ya elaboramos las 5 cartas que nos piden. Mandamos carta de confirmación a los siguientes clientes: a Comercial La Fe, a Abel Mejía, a Negociaciones Rodríguez, a Hugo Valdés y a Ventas al Mostrador. Ahí tenemos las 5 cartas ya hechas. Una vez que hacemos las 5 cartas, entonces nosotros vamos a preparar nuestra cédula. Aquí tenemos la cédula de cuentas por cobrar. Arriba va el título normal, el Éxito S.A., cédula analítica de cuentas por cobrar, auditoría el 31 de diciembre de 2020. Y después viene y vamos a después tenemos ya las cuentas. Aquí les ponemos un índice que sería el código del catálogo de cuentas. Y después ubicamos cada una de las cuentas todos los clientes tenemos aquí. Lo mismo que nos da el supuesto. Entonces aquí tenemos a Demetrio, Arturo, Francisco, todo. Aquí ubicamos el saldo del año anterior, que es el año 2019. Este solo lo ubicamos como referencia. Eso siempre el supuesto nos va a dar. Ahora el año 2020 es el año sujeto al examen. Aquí tenemos todos los saldos. Después con las cartas nosotros vamos a hacer los ajustes. ¿Qué tipo de ajuste vamos a hacer? Aquí están. Cuentas por cobrar Comercial La Fe, que nos había dicho que el saldo ya fue depositado en el banco. Entonces este ajuste nosotros lo sacamos de las cuentas por cobrar de Comercial La Fe y lo mandamos y entra al banco porque dice ya fue depositado en el banco. Ese dinero yo no te lo debo, ya fue depositado en el banco. Por eso hacemos este primer ajuste y nosotros acá ajustamos a Comercial La Fe. Le bajamos y que nos queda en 0 porque ya los pagó. Dice, ya fue depositado en el banco. Ahora, Hugo Valdés, el segundo ajuste, que nos dijo en la carta que se declaró en quiebra. Entonces la sacamos acá de cuentas por cobrar y la mandamos a pérdida incobrable, a un gasto de venta, porque suponemos en ese momento que ya no nos va a pagar. Entonces ahí incluimos el ajuste en la cédula, los 845.76. Se los quitamos y nos queda en 0 porque se declaró en quiebra. Y entonces esa cuenta ya la asumimos nosotros como pérdida. La llevamos a 0, esa cuenta por cobrar. En el otro ajuste nos decía las ventas al mostrador que una parte de 20.000 eran de deuda y 453.56 eran de intereses. Entonces esa parte de intereses nosotros se la sacamos a las cuentas por cobrar y la mandamos a su cuenta respectiva de interés.
solo la parte proporcional de los intereses, la sacamos y la mandamos e incluimos el ajuste en la cédula. Aquí está, le bajamos los 453.56 y ahora solo nos quedan los 21,000 que ellos nos expresan en la carta. Entonces, en los ajustes solo vemos 3 ajustes dentro de la cédula. El último ajuste ya va a ser el 1% de la estimación de cuentas incobrables, pero es una vez que nosotros hayamos incluido los ajustes de las cartas. En este supuesto solo hay 3 ajustes producto de las respuestas de las cartas que nosotros hicimos, que nos contestaron los clientes y que las debemos de incluir dentro de la cédula. Entonces ahora en los saldos según auditoría solo van a cambiar los que nosotros hicimos ajustes, los demás pasan igual. Los 172.50 de Metro pasan iguales, no tuvieron ningún ajuste. Entonces cambiaron sí las cuentas por cobrar por esas 3 que nosotros hicimos ajustes. Comercial La Fe la llevamos a 0, aquí está en 0. Hugo Valdés lo llevamos a 0 por incobrable y aquí está en 0. Y venta del mostrador solo dejamos 21,000 porque la otra parte correspondía a interés. Sumamos todos los nuevos saldos, los saldos que nos quedaron después de los ajustes y ahora tenemos un nuevo saldo de cuentas por cobrar que es 520,908.32. A este nuevo saldo decía el supuesto que yo le voy a calcular en este caso era el 1% de pérdida incobrable de estimación. Entonces yo solo le calculo el 1%, abro la cuenta de estimación para cuentas incobrables y lo llevo al gasto de venta. Gasto de venta de cuentas incobrables. Si nos vamos a fijar al supuesto, entonces aquí estamos concluyendo con la parte de las cuentas por cobrar. Porque nos decía, aquí ya hicimos las 5 cartas, pero en el número 6 dice se estima el 1% de incobrabilidad del total de la cartera de crédito. Por eso es que al final, al nuevo saldo, nosotros le estamos sacando el 1% y estamos abriendo la estimación para cuentas incobrables. Entonces, con esto estamos concluyendo esta primera parte. ¿Por qué? Porque nos estaban pidiendo las cartas de confirmación, que fue lo primero que hicimos. Después la cédula analítica, que es lo que está en Excel, y los ajustes que están debajo de la cédula en el mismo Excel, porque obviamente los asientos de ajuste deben de ir dentro de la cédula analítica. Entonces, digamos que también la cédula analítica resulta fácil porque aquí obviamente en el supuesto nos dan los clientes, nos dan los saldos y después nosotros venimos y solo lo llevamos a la cédula. A la cédula es levantar todos los saldos, pasar todos los saldos y después hacer los ajustes y reclasificaciones de acuerdo a los que nos contestaron los clientes. En este caso los clientes, solo 3 clientes nos contestaron para producto para hacer ajustes y de ahí nosotros hicimos los ajustes, los pasamos a la cédula y después sacamos un nuevo saldo de cuentas por cobrar, porque nosotros aquí, si nos vamos, teníamos ¿cuánto? 524.479.84, pero después de realizar estos ajustes que totalizaron 3.571.52 los 3, tenemos un nuevo saldo de 520.908.32, por lo tanto, a ese nuevo saldo es que yo le saco el 1% de estimación para cuentas incobrables. ¿Alguna pregunta de esa parte? ¿Tienes pregunta, Melina, de esa parte de las cuentas por cobrar? Ok, sí, eso ya puse una tarea, es igualita, igual esto ya lo subí en Excel.
Ya lo subí en Excel a la aula virtual para que ustedes se guíen. Pero esta parte de cuentas por cobrar es hacer las cartas en Word y después hacer la cédula y los ajustes en Excel. Después tenemos la parte del inventario. La parte del inventario también es pequeñita y yo les digo a los alumnos que esa parte es difícil porque digamos que ustedes no pueden ir a una empresa a ver la parte del inventario porque ustedes saben que no hay acceso a las empresas y es más difícil estudiar esta parte. Sería bonito ir un día a una empresa y que te dejen ver cómo realizan ellos una toma física del inventario. Entonces traigo un ejemplo súper pequeñito y también es fácil acerca de cómo estudiar el inventario. En este caso dice, estamos trabajando con la misma empresa, el mismo supuesto del éxito S.A. y dice que según el libro de inventario la cuenta refleja las siguientes cantidades. Del producto A tienen 180 unidades a un precio de 10. Del producto B hay 253 unidades a un precio de 20. Del producto C hay 141 unidades a un precio de 30. Y del producto D hay 185 unidades a un precio de 40. Esto es, digamos, lo que hay en contabilidad. Después viene esto que sería, esto que te muestra aquí como tarjeta, es lo que se supone que vos fuiste a contar a la bodega y entonces estos son tus resultados. Lo vamos a poner con otro color. Entonces lo amarillo es lo que vos tienes en tu contabilidad y esto que puse en verde es lo que se supone que vos fuiste a la bodega a contar. Entonces, producto de ese conteo que vos hiciste, obtuviste estos datos. Dice que contaste por medio de tarjeta y en cada una de estas tarjetas fuiste ubicando cuántos productos A encontraste, cuántos productos B, cuántos productos C y cuántos productos D. Este es el supuesto. Ahora nos vamos al Excel para ver la respuesta de cómo elaborar la parte del inventario. Entonces, aquí, ¿qué yo hago? Aquí ya puse en Excel mi tarjeta que estaba en verde allá en Word, que es el supuesto, que igual va a estar una en el examen, en la tarea hay una. Entonces, aquí vemos las 10 tarjetas que están allá con los productos. ¿Qué hice yo? Vine y sumé el producto A, me dio 150 unidades. Del producto B sumé y me dio 193 unidades. El producto C 141 unidades y el producto D 200. Esto con una simple autosuma. ¿Ves cuántos productos encontraste en la toma física? Es decir, cuando fuiste a contar. Entonces, ahora yo hago una pequeña cédula del inventario, siempre con el éxito S.A., toma física, el inventario, y de la auditoría el 31 de diciembre del 2020. Aquí le puse un código a cada artículo. Aquí tengo que el artículo A, el precio es 10. Todo esto lo estoy sacando de mi supuesto de Word. Artículo A, valen 10. Y tengo unidades contabilizadas 180. Unidades inventariadas, ¿cuántos me salieron? 150, que es lo que tengo en mi tarjeta del producto A, 150. Entonces hay un faltante de 30, porque yo tenía contabilidad 180. Y cuando fui a contar físicamente, me salen 150. Entonces 180 menos 150 me hacen falta 30. O sea, y esas 30, ¿qué precio tienen? Aquí tengo su precio de 10. 30 por 10, 300. Entonces, en unidades son 30, pero en dinero son 3.300 córdobas. Ahora, del artículo B, que valen 20 córdobas cada uno, yo en contabilidad habían 253. En mi tarjeta veo que conté 193.
Entonces, contablemente 253 menos 193 en inventario. Entonces tengo un faltante de 60 unidades. Y en dinero, 60 y vale 20 cada una. 60 por 20, 1200. Hay un faltante de 1200. Del artículo C, que vale 30 córdobas cada unidad, yo contabilizadas tengo 141 unidades. Ahora, ¿cuántas conté en mi tarjeta en producto C? 141. Entonces, la misma cantidad que tengo contabilizada están inventariadas. Por lo tanto, no hay ni faltante ni sobrante para el producto C. Ahora, en el producto D, que vale 40 córdobas cada unidad, yo en contabilidad tengo 185 unidades. Ahora me voy a mi tarjeta. En mi tarjeta dice que es de producto D. Me voy más acá, tengo 200 unidades. Conté en el inventario físico. Entonces, contablemente tengo 185 y en el inventario 200. Entonces hay un sobrante de 15. Hay más de lo que yo tenía contablemente. En unidades, ahora en valores, las multiplico las 15 unidades por los 40 córdobas que vale cada una y me da 600 córdobas. Después aquí yo solo totalicé con una suma las unidades contabilizadas, 759, las unidades inventariadas, 684. Tengo un total de 90 unidades faltantes y 15 sobrantes. Y en dinero tengo 1500 córdobas como faltante y 600 córdobas como sobrante. Entonces ahí solo voy a hacer los respectivos ajustes por los 1500 y por los 600 córdobas. Por los 1500, como es un faltante, entonces disminuyo el inventario y la llevo a una cuenta por cobrar empleados, porque se supone que ya un faltante de inventario es por pérdida. Pérdida en bodega, entonces son 1500. Si hay un responsable de bodega, yo se lo voy a cobrar al bodeguero, porque como dice la palabra responsable de bodega, entonces él tenía que estar pendiente de las entradas y salidas de inventario, y como auditor voy a proponer que se lo cobremos al empleado. El faltante. Ahora la suma de sobrante, un sobrante obviamente aumenta porque hay más unidades, entonces va en el debe, debitar la cuenta de inventario, y mi contrapartida, otros ingresos sobrantes de inventario. Entonces aquí lo que vemos es estudiar el inventario de la compañía para ver si hay faltantes o hay sobrantes dentro del inventario. ¿Y cómo es esto? Tan fácil como comparar lo que vos tenés en contabilidad con lo que está en la bodega. Por eso aquí vamos a irnos otra vez a ver el supuesto para que estemos claros de dónde salen los datos, porque obviamente el ejercicio es, aquí te da en amarillo cuántas unidades hay contablemente y a qué precio. Por eso ahí nos dice el producto A hay 180 unidades a un precio de 10, del B hay 253 unidades a un precio de 20, del C hay 141 unidades a un precio de 30 y del D hay 185 unidades a un precio de 40. Eso es lo que tenemos contablemente y lo vamos a comparar con lo que nosotros fuimos a contar a bodega por medio de un conteo físico. Y aquí este ejemplo es por medio de tarjeta y nos dice cuántos productos A se contaron, cuántos productos B, cuántos productos C y cuántos productos D. Y después lo que viene es la comparación ya por medio de una cédula de las unidades contabilizadas y las unidades contadas en el inventario físico o registradas en el inventario, y después ver cuántas unidades hay faltantes y cuántas hay sobrantes, de acuerdo obviamente a lo que contaste, porque pueden haber faltantes, pueden haber sobrantes, pero también todo puede estar correcto, como en el ejemplo del artículo C. ¿Y qué pasa? Tal vez en una compañía todo lo que está contablemente está en inventario y no hay que hacer ningún ajuste. Pero aquí proponemos como modelo
enseñar cómo se hacen esos ajustes una vez que vos encontraste un faltante o un sobrante en un conteo físico del inventario. Entonces, ¿qué cuentas debo usar? Aquí vemos que en los faltantes nosotros vamos a disminuir el inventario, o sea, vamos a colocar en el haber la cantidad y se lo vamos a cobrar al empleado, o también podría ser que la empresa lo asuma como pérdida. Eso ya va a depender de políticas de la compañía, pero en este caso nosotros como auditores estamos proponiendo que ese faltante, ese dinero, nosotros se lo cobremos al empleado, esos 1.500. Por eso aperturamos esta cuenta. Ahora, para las cuentas del sobrante, nosotros obviamente vamos a aumentar inventario porque encontramos más unidades de las que nosotros teníamos contabilizadas. Por eso aumentamos el inventario y la llevamos a otros ingresos. Como no son ventas, entonces otros ingresos vamos a registrar esos sobrantes de mercadería. ¿Alguna pregunta de esta parte? Esta es la tarea de correspondiente al tema. Entonces aquí vine y yo solo cambié cambié montos, todo está igual, así que digamos que está fácil porque solo van a seguir el proceso. Lo mismo cliente, cambié el nombre de cliente para que ahí se fijen, pero es el mismo modelo. Obviamente cambié los montos del 2019 del 2020. Después están las cartas, se van a mandar las mismas 5 cartas para José Martínez, respuesta coincide con su saldo. Francisco Cisneros, a usted tener un saldo de 0, el cheque de pago ya fue depositado en el banco. Javier Magdaleno presenta un saldo de 16,000 más 500 en concepto de intereses. Norberto Ortiz no respondió a la carta. Y Demetrio Aboy, el cliente se declara en quiebra. Y por último, estimar el 2% de incobrabilidad. Aquí ya no va a ser el 1, sino solo multiplicarlo por el 2. Eso va a cambiar. Y después es seguir los modelos de la carta. Pido lo mismo, elaborar las cartas de confirmación, la cédula analítica y los asientos de ajuste. Aquí están los modelos de las cartas para que ustedes ya ahí solo vayan digitando lo que hace falta correspondiente para cada uno de los clientes que nos está pidiendo. Entonces ahí están los machotes de las 5 cartas que van a hacer. Y por último igual está la parte del inventario para que ustedes realicen el mismo proceso que yo acabo de hacer. 1.500 unidades de precio a un precio de 100, 2.500 unidades a un precio de 200 para el B, 1.400 unidades a 300 córdobas para el C y 1.800 unidades a 400 córdobas para el D. Entonces el mismo proceso que ustedes van a realizar de lo que yo acabo de hacer en la tarea. Todo es lo mismo y para esto subí ya está en Excel, como les digo, en el aula virtual, la respuesta de lo que yo expliqué y con lo que ustedes pueden seguir el mismo proceso. Entonces, hasta ahí llegaríamos por el día de hoy. Cualquier consulta me escribe. Y gracias por la asistencia, Melina. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Buen día.